Efesios capítulo 2. Leemos, hermanos, la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo. Y dice la letra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar sobre el tema Dios me resucitó. Dios me resucitó. Bajo ese tema vamos a hablar. El apóstol Pablo dice, hermanos, y Él os dio a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque todos nosotros, hermanos, que ahora somos hijos de Dios, porque allá el mundo dice, el hombre allá afuera que está apartado de Dios dice, todos somos hijos de Dios, pero la verdad no es así. Hijo de Dios es aquel que dice Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que no tiene a Cristo, esa es creación de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que lo hemos recibido, que lo hemos confesado y que hemos dejado que esa sangre sea derramada sobre nosotros para limpiarnos del pecado. Entonces, ¿por qué se llama el tema Dios me resucitó? Porque todos nosotros un día estuvimos apartados de Dios. Estuvimos en el pecado y el pecado separa al hombre de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, dice el apóstol Pablo, pero Dios decidió resucitarnos, porque aquel que está en pecado, aquel que está apartado de Dios, ese está muerto espiritualmente. Entonces nosotros estábamos muertos espiritualmente porque vivíamos en el pecado, vivíamos en los deseos de nuestra carne, vivíamos siguiendo, caminando en las corrientes de este mundo. Entonces nosotros estábamos muertos, pero apareció Cristo para darnos vida, apareció Cristo para darnos vida, apareció Cristo para levantarnos de entre los muertos. Entonces dice Pablo, Él os dio vida a vosotros. Está hablando a los efesios cuando estaban muertos en vuestros delitos y en pecados. Los que ahora formamos parte de este evangelio, hermanos, un día vivimos caminando en este mundo de perdición, en este mundo lleno de maldad, porque no conocíamos a Dios. Usted hacía y deshacía, vivía como usted quería, porque usted estaba apartado, usted estaba muerto. Todo aquel que no quiere recibir a Cristo vive en una mortandad espiritual. Pero Dios, hermanos, de esa mortandad, de ese cementerio espiritual, Dios nos ha levantado para que nosotros glorifiquemos su santo y bendito nombre. Por eso dice Pablo, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y en pecado. Y no puede ser que hayan cristianos que todavía viven en el pecado. Eso de entender que todavía están muertos. Necesitan que Cristo los resucite. Necesitan que Cristo les dé vida. Alabado sea el Dios de la gloria, porque el pecado separa al hombre de Dios. Cuando dice vosotros, Pablo está hablando de ustedes. La palabra vosotros significa ustedes. Entonces los que hoy estamos dentro de este evangelio, y lo voy a tomar en cuenta a ustedes para que no se sientan mal, hermanos, todos nosotros un día estuvimos apartados del Señor.
Usted cuando estaba muerto en su delito y pecado, usted adulteraba, usted fornicaba, usted se depravaba, usted vivía en orgías, usted vivía en bailes, usted vivía en carnavales, usted vivía tomando, usted vivía fumando, porque estaba muerto, porque eso es lo que le ofrece el diablo al hombre, le ofrece el pecado, pero Cristo le ofrece al hombre salvación. Dios nos ofreció vida, Dios nos ofreció salvación. Por eso dice Jesús: yo soy el camino, yo soy, alabado sea Dios, Cristo me ha resucitado. Alguien puede alabar a Dios. Esclavo del pecado era yo, pero Cristo me libertó. Y Cristo me ha resucitado. Estaba muerto, pero Dios me ha dado vida. Es una bendición y es un gozo saber de que Cristo nos ha dado vida. Y es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el que le da vida a los muertos? Y no estamos hablando de los muertos que mueren en el Señor. Estamos hablando de la muerte espiritual que el pecado le causa al ser humano. A nosotros nos había causado, hermanos, la muerte espiritual, el pecado. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque dice Romanos capítulo 3 verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire la misericordia de Dios como es, que la Biblia dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando nosotros en delito, estando nosotros en pecado, Dios nos ha levantado. Y por eso dice Pablo: y lo vil del mundo y lo menospreciado, Dios levanta para avergonzar al sabio. Alguien puede alabar a Dios. ¿Quién iba a creer que ese borracho, quién iba a creer que ese marihuanero, quién iba a creer que ese ladrón, esa prostituta, hoy puedan estar dentro de un templo alabando la gloria de Dios? Eso es lo que hace el poder de Dios. Dios le da vida al hombre. Entonces, hermano, y dice el apóstol Pablo, porque oiga bien lo que les voy a decir: estar en pecado es estar muerto. Estar en pecado es estar muerto. Y dice el apóstol: Él les ha dado vida. Por eso nosotros debemos de estar con gozo. Por eso nosotros debemos de mantener esa alegría en nuestras vidas. Porque estábamos destituidos y estábamos apartados del Señor. Usted no tenía esperanza, quizás, ni en cuenta de que un día iba a estar dentro de un templo alabando al Señor. Hay gente que era tan rebelde que cuando se le hacía el llamado, que cuando se le evangelizaba, que cuando llegaban y le tocaban la puerta de su casa para evangelizarlo, se endiablaba, le tiraba la puerta en la cara al que lo llegaba a evangelizar. Hay personas de los que ahora están dentro del evangelio que eran blasfemos, hermano, porque el pecado ciega al hombre. Satanás ciega al ser humano. Y dice Pablo allá a los romanos: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces el diablo había cegado el entendimiento de nosotros, pero apareció la luz, que es Cristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso dice el apóstol Juan: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, en los cuales, dice Pablo, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Vea que antes usted no podía sentir lo que ahora siente en la presencia de Dios. Usted antes no podía sentir lo que era una caricia de parte de Dios. No podía sentir lo que era un consuelo de parte de Dios, porque usted estaba muerto. Pero Dios nos ha resucitado. ¿Con qué propósito Dios te ha resucitado? ¿Con qué propósito Dios me ha resucitado? El propósito primeramente de Dios es salvarnos y darnos la salvación eterna. El propósito de Dios también es para que nosotros le sirvamos y para que nosotros exaltemos su nombre. Por eso dice la palabra de Dios: en otro tiempo, dice Pablo, era tiniebla, mas ahora
soy luz en el Señor. Hemos pasado de la oscuridad donde andábamos a ciegas, donde andábamos a tiendas. Hemos pasado de la oscuridad y hemos pasado a la luz que es Cristo. Cristo nos ha alumbrado. Estábamos en tinieblas, pero Cristo me alumbró. Alguien puede alabar a Dios. Era ciego, pero ahora veo la luz. Alabado sea. Yo siento gloria de Dios. Alguien puede darle gloria a Dios. Yo era ciego, pero ahora veo la luz. Aleluya. En otro tiempo, ¿qué andaba haciendo usted en otro tiempo, años atrás? No me diga, hermano, yo sé que su vida era una vida de perdición, porque ¿qué hace el ser humano cuando está apartado de Dios? ¿A qué lo insinúa el diablo? A pecar. ¿A qué lo insinúa el diablo? A hacer la maldad. ¿A qué lo insinúa el diablo? Al pecado. Entonces nosotros estábamos muertos, pero a Dios Él así ha querido levantarnos. ¿Quién iba a creer que usted muerto y usted allá en el mundo decía: si a mí nadie me ama, nadie da nada por mí, yo quizás me voy a morir en esta vida tan desgraciada que llevo? Porque una vida apartada de Dios es una vida desgraciada. Una vida apartada de Dios es una vida miserable. El hombre no tiene paz, porque dice la Biblia, Jesús dijo: mi paz les doy y mi paz les dejo, pero yo no la doy como el mundo la da. O sea que el mundo le ofrece paz al hombre, pero la paz que el mundo ofrece no es como la paz de Cristo. La paz de Dios lo llena todo. Alguien puede alabar al Señor. ¿Cuántas veces te refugiaste en una pacha de guaro? ¿Cuántas veces te refugiaste en algo para olvidar las penas, el dolor? Pero nunca pudiste olvidarte. Pero veniste a Cristo y Cristo te ha libertado. Cristo te ha libertado. Alabado sea el Dios de la gloria. Bendito sea Dios. En los cuales anduviste ¿Cuándo es que nosotros seguíamos la corriente de este mundo? Cuando estábamos ¿qué? Muertos. ¿En qué tiempo es que a usted le gustaba pasar montado en la rueda? Cuando usted estaba muerto en delito y en pecado. ¿En qué tiempo es que usted vivía enredado en las cosas del mundo, celebrando días del amor y de la amistad? ¿En qué tiempo? Cuando usted estaba muerto, porque usted seguía las corrientes de este mundo, en los cuales dice Pablo, en los cuales dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Y es por eso ahora que ya Dios nos ha resucitado, y ya que Dios nos ha dado vida, por eso es que él dice, el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice la Biblia: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces usted se fue a meter a un baile? 2, 3 horas duró en el baile moviendo el esqueleto, que se alegraba más en el baile que hoy que está en el culto. Pero después lo mismo, usted se sentía vacío. ¿Cuántas veces usted se reunía quizás con sus amigos, con alguien ahí, pero después usted se sentía vacío? ¿Cuántas veces usted quiso olvidar los problemas? ¿Cuántas veces usted quiso matarse, quitarse la vida? Porque cuando el hombre está muerto espiritualmente, no le vienen pensamientos buenos. ¿Cuántas veces el diablo ya tenía una agenda, en el cual en esa agenda ya estaba el nombre de usted, estaba mi nombre? Pero dijo Cristo: no es posible. Yo he pagado un precio en la cruz del Calvario, yo he derramado sangre y he dado mi vida. No es posible que estas almas se vayan a perder. Y aparece Cristo ofreciendo salvación, aparece Cristo ofreciendo perdón, aparece Cristo ofreciéndole vida. Cristo nos ha dado vida. Cristo, alabado sea Dios, Cristo me ha dado vida. Por eso nosotros debemos de estar con gozo y con alegría. Ay, no, hermano, viera de que yo en esa anda de qué, de irme para atrás otra vez. La Biblia dice que no somos de los que retroceden para perdición. Pero qué miserablemente o qué mal agradecidos fuéramos después de que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros le paguemos mal al Señor.
Porque ¿quién le puede dar vida a otro hombre? Nadie. ¿Hay algún remedio para el pecado del ser humano? No. Si dice la Biblia que aunque el hombre se lave con lejía y amontone sobre el jabón, la mancha del pecado siempre permanece. Solamente la sangre de Cristo. Y tenemos el primer ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién podía? Porque Pablo estaba muerto. Si Pablo iba, hermanos, camino a Damasco, dice la Biblia, allá en Hechos. Y no crea que iba para el culto dispuesto a alabar a Dios. Pablo iba porque ya había ido a pedir cartas y él iba en busca de cristianitos, él iba en busca de evangélicos, al fin de que se hallaba algún cristiano lo iba a agarrar y lo iba a encarcelar. Pablo era loco. Iba Pablo camino a Damasco, hermano, cuando de repente se le apareció al que se le apareció a usted y a mí. ¿En qué condición lo encontró el Señor? Hay hermanos que estaban a punto de ponerse la pistola en la cabeza y le dijeron: si de verdad tú existes, Señor, dame vida. Y aquella arma no se disparó, sino que Dios lo convirtió. Hay hermanas que estaban a punto de darse veneno, de ahorcarse, de matarse, y le dijeron a Dios: si de verdad existe, líbrame de esta. Y ahora Dios la ha libertado. Hoy están dentro de un templo alabando a Dios, hoy andan predicando, hoy andan evangelizando, hoy son mujeres que sirven dentro de la obra, porque eso es lo que Dios hace, darle vida al hombre, darle vida al hombre. Y dice el apóstol Pablo: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ayer predicábamos un mensaje acerca de la rebeldía. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, éramos rebeldes? A usted lo invitaban a un culto, pero como usted era un muerto, ay, cuando tenga tiempo voy a ir. Pasaron 3 años y nunca tuvo tiempo para ir al culto, cuando usted estaba apartado de Dios. Vamos a una vigilia. Ay, cuando tenga tiempo, viera que como solo trabajando paso. Entonces, cuando el hombre está muerto en su delito y en pecado, el hombre solo piensa en lo malo. Por eso dice la Biblia en San Juan 3, verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran más. Mire, aquí en el evangelio tenemos de todo hay un poco. Tenemos maestritas que eran brujas, que les gustaba la magia blanca, les gustaba la magia negra, porque estaban muertas en delitos y pecados. No, hermano, usted confirmándome está, la cara me ha quedado para testi, para que me crean, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Tenemos gente, hermano, que no era buena pieza. Tenemos gente que era borracha. Dentro del evangelio hay gente que Dios les dio vida cuando estaban en el pecado de homosexualismo, en el pecado de lesbianismo, en el pecado de borrachera, en tanto pecado, tanta depravación. Y cualquiera pudiera decir: ¿cómo es posible que un Dios que esté en los cielos, que no comparte su gloria con nadie, Él haya levantado a ese borracho, Él haya levantado a esa mujer? Si ese hombre nadie lo quería, porque lo tenían como el ladrón, lo tenían como el mañoso, lo tenían que cuando él pasaba todo se perdía, como que tenía imán. Pero a Dios le gusta glorificarse en aquello que usted mira imposible. A Dios le gusta glorificarse. Quizás ya ni tu familia te quería, pero Dios dijo: te voy a levantar, te voy a levantar, te voy a dar vida, para que vean que yo soy el que soy. Yo soy Jehová. Aleluya. Porque hay hermanos que ya ni la familia los quería. No, vos ya no te queremos porque vos sos la oveja negra de la familia. Mira tantas quejas que hemos recibido de vos, que todo te roba. Imagínate que hasta imán te han puesto, porque todo se te pega. Llegaba a una casa y miraba una cadenita ahí más o menos, y era de fantasía, y como el diablo enredado, él la miraba de oro y se la llevaba, pero era de fantasía, y a las horas de las horas no le daban nada, más el robo que hizo. Entonces, en el evangelio hay gente, hermano, que Dios los ha levantado de la miseria. Porque Dios no nos encontró en una vitrinita. Dios no nos encontró ya santos, nos encontró en la pudrición. Por eso dice David: Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies, aleluya, y Él enderezó mis pasos, porque el caminar que llevábamos apartado de Dios era un camino de desgracia. ¿Para dónde nos llevaba ese camino? ¿Qué era la paga del camino que llevábamos? No era para una patria celestial, era un camino que iba directo al infierno. Y es donde se cumple lo que dice Proverbios 16 verso 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El camino en el que íbamos nos llevaba directamente para el infierno, pero aparece Cristo cambiando ese camino y dice Cristo: yo he pagado un precio, no para que el hombre se condene, sino para que el hombre se salve. Yo los he libertado. Alguien puede alabar a Dios. Por eso dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Algún libre puede alabar a Dios esta mañana. Alguien que Dios lo haya resucitado, alguien de que Dios lo haya levantado de la tumba del cementerio, para que ahora pueda alabar la gloria de Dios. Aleluya. Si es que ya íbamos, hermanos, rumbo al infierno. Ya íbamos, hermanos, directos a la perdición. Pero mire, por eso dice la Biblia: ay, hermano, usted va a decir: ay, hermano, qué amoroso ha venido hoy. Es que Dios siempre trae una palabra conforme a nuestra necesidad. Y Dios nos viene a recordar que no nos olvidemos de donde Dios nos ha levantado. Y Dios nos viene a recordar y nos viene a decir: no te olvides de donde yo te he levantado, de donde yo te he sacado. No te olvides que lo que tu familia, que lo que el médico, que lo que nadie humanamente pudo hacer, acuérdate que fui yo quien lo hice. Hay gente y hermanos de que tenían enfermedades donde el médico los había desahuciado, les había dicho: váyase a morir a la casa, le quedan días, le quedan meses. Usted angustiado, usted atribulado, y había tocado todas las puertas, había ido donde el mejor doctor, tenía los miles de dólares para pagarlo, pero es ahí donde el dinero no puede hacer nada. Pero el poder de Dios sí sana. Él hace lo imposible. Alguien puede darle gloria a Dios. Hay poder, aleluya. Lo que el hombre no pudo hacer, lo que la ciencia no puede hacer, Dios lo ha hecho. ¿Quién le puede dar vida a un muerto? Nadie le puede dar vida. Pero Cristo resucita. Alabado sea Dios. Cristo resucita muertos. Alabado sea la gloria de Dios. Jesucristo resucita muertos, hermano, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. No sé usted cuando le decían: va a haber baile. Ay, hermano, por favor, me aparta los boletos. Hasta así va a meter a la alcaldía por si ahí vendían los boletos, y anticipadamente me aparta tantos boletos, porque yo quiero ser el primero de estar en ese bailongo. Porque así tiene el hombre, así tiene el diablo al hombre cuando el hombre está muerto en delito y en pecado. Hey, vamos a tomar. Claro. ¿Cuánto vamos a poner? Tanto y tanto. No me importa, decía el hermano, yo aviento lo que sea con tal de tener la pata de elefante. Y la hermana: no, ¿cuándo nos vamos a ir de parranda? Quizás aquí no hay hermanas que hayan sido parranderas, o si hayan sido parranderas, pero aquí los tiene Dios alabando su nombre. Gente, hermanos que se burlaban cuando miraban a un hermano danzando, un hermano hablando lengua, a otros aplaudiendo, porque hay gente, mira, el que no conoce a Dios dice que los hermanos que aplauden están echando tortillas. Alabado sea Dios. Usted dígale: no, fíjate que no echamos solo tortillas, sino que matamos mosquitos también, echamos pupú, de todo hacemos, gloria sea Dios, porque Dios nos ha dado la mano para alabar y glorificar su santo nombre. Alabado sea Dios. En los cuales dice: anduviste en otro tiempo, personas que están en el evangelio que eran extremadamente perversos. Tenemos hermanos que hoy están en el evangelio, que el pecado los tenía tan muertos, y decía el hombre, porque así dice el hombre apartado de Dios, que él es macho cuando tiene más de 3 viejas. Y más cuando viene otro y le da mentira, le da carreta y le dice: no, hombre, vos no sos hombre si solo tenés una vieja. Demostrar que sos varón y te queremos que andes con 4 viejas. Hay hermanos que ahora están en el evangelio que tenían hasta 3, 4 viejas. Imagínense cómo, pero Dios ahora les ha dado vida y Dios los ha usado para glorificar su nombre. Porque eso
Eso es lo que hace el poder de Dios, levantar al hombre de la miseria. Por eso dice la Biblia que Dios levanta al hombre del muladar. O sea, Dios levanta, y es por eso que también dice la Biblia que es el hombre para que de él tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. Porque, hermanos, qué tan importante era usted, qué tan importante era yo, para que un rey haya entregado su vida en la cruz del Calvario. Dígame qué importante es usted, si nosotros no somos nada, pero Dios fue movido a misericordia. Dios, aleluya, vio que el hombre se estaba perdiendo, y Dios dijo: algo tengo que hacer, porque había condenación, había infierno para nosotros, pero aparece Cristo ofreciendo vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos algunos hombres del ayer, vemos, hermanos, que la mayoría de ellos fueron hombres que Dios los llamó, pero no fueron encontrados en buena condición. Si usted se acuerda o ha leído la Biblia, ¿cómo fue el llamado de Moisés? Moisés andaba huyendo porque él había asesinado, pero él andaba huyendo. Pero se le apareció Cristo. ¿Y quién fue Moisés después? Fue un gran pastor de tantos miembros, un hombre que lideró, un hombre que vio la gloria de Dios, que por el día se ponía una columna de nube y en la noche se ponía una columna de fuego en el desierto. Y cualquiera pudiera decir, pero no, hombre, si Moisés huyendo andaba, Moisés no se merece ese grande privilegio. Pero a Dios así le place levantar al hombre. ¿Quién era David? Para que David fuera un gran rey. Si David era un pastorcito de ovejas, le gustaba agarrarse con los leones, le gustaba poner quietos a los leones, pero imagínense, después de ser un pastorcillo de ovejas, llegó a ser el rey, porque Dios levanta al hombre de la miseria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿quién era usted para que ahora tenga, hermanos, el privilegio de estar en la casa de Dios? Porque el privilegio no es para todos. Hay gente que quisiera de entrar a un culto, pero no puede, porque los demonios lo esclavizan, los demonios lo tienen tan atado. Entonces, si nosotros estamos en este lugar, es porque Dios me ha dado vida para darle gloria, para darle alabanza. Antes usted le cantaba al diablo, dejaba la garganta por cantarle al diablo. Hoy hay que darle alabanza a Cristo. Hay poder, aleluya. Ay, hermano, a mí solo rancheras me gustaban cantar. ¿Cuál le gustaba cantar? Viera yo con las de Chente Fernando, viera yo cómo me las podía de memoria. Pero y ahora que Dios le ha dado vida, ni un texto de la Biblia se puede. Amén. Y dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra. ¿Por qué hacíamos los deseos de la carne? Porque estábamos muertos. ¿Quién lo iba a insinuar a usted a hacer lo bueno? Nadie. Si usted estábamos llenos de demonios. Usted estaba igual que el gadareno. Y dice la Biblia que hasta desnudo andaba. Imagínense cómo. Por es que yo no sé cómo es que hay hermanas que llegan casi desnudas a los cultos. Estas están endemoniadas, porque el endemoniado gadareno andaba desnudo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, estas hermanas tienen legiones de demonios. Porque mire, usted era una de las maestritas de que le gustaba andar a la moda para su tiempo. Ay, hermano, viera para mi tiempo que a la moda andaba. Viera, hermano, de que no me venga a recordar mi pasado, hermano. Dios te lo va a recordar para que se acuerde de donde Dios lo ha sacado. Ay, usted salía algo a la moda, usted ya lo quería, hasta se quedaba sin hartazón por andar a la moda. Amén. Diga, algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Ay, porque Dios, hermanos, te viene a recordar de dónde te sacó, para que no te olvides quién es tu Dios.
Porque hay gente que cuando ya Dios los ha libertado y les ha dado vida, ya se olvidan quién es su creador. Cuando debemos de acordar quién fue el que metió la mano donde estábamos en aquel lodo. Nadie quería meter su mano, les daba asco. Allá estaba ese bolo, allá estaba esa mujer vanidosa, allá estaba ese hombre perverso. Nadie quería meter su mano, pero aparece Cristo metiendo la mano, diciendo: yo quiero ayudarte, mujer, yo quiero ayudarte, hombre. Cuando tu vida estaba a punto de derrumbarse, Dios extiende la mano. Dios, alabado sea Dios, Cristo te ha levantado para su gloria. Entonces, y la hermana, todo lo que salía a la moda, todo se quería hacer. Salían cejas postizas, la hermana se quería poner cejas postizas, porque estaba muerta en delitos y en pecados. Salía peluca, también se quería poner la peluca. Habían tinte, ay hermano, yo de marca y Gora usaba, yo me lo pintaba, mire. Yo me lo pintaba, hermano, mire, yo era morena, pero yo me lo pintaba de anaranjado, porque el diablo me daba mentira. Ya me imagino cómo se miraba, amén. Entonces, es lo que dice Pablo: vivíamos en la voluntad de nuestra carne porque estábamos muertos. Y cuando alguien no quiere, no tiene a Dios, ese vive solo para la carne porque está muerto. No tiene nada de Dios, vive más que para la carne. Entonces, hermano, tenemos hermanas de que ya les dije, todos querían andar a la moda para su tiempo. Y dice la hermana, yo me acuerdo cuando tenía ya como mis 25 años, no, bebiera, hermano, todos me silbaban cuando pasaba. Todos me silbaban y yo me sentía bien halagada. Pero eso es cuando usted estaba muerto en delito y pecado. Hoy, cuando el diablo ya la quiere enamorar, como usted ya tiene vida, como ya Cristo la ha resucitado, usted ya siente hasta como una ofensa cuando Satanás quiere venir a querer jugar con usted. Y dice el apóstol: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y no digamos los varones, más cuando el diablo le daba mentira: déjate el candadito, déjate la barba, con esa te ves bien 10, amén. Ay, mire, tenemos hermanos que eran tremendos. No es nada este calor de caliente al que eran los hermanos antes cuando no conocían a Dios. Si eran, hermanos, gloria, un horno completo, pero Dios es quien le da vida al hombre. Porque cuando el hombre esté en pecado, vive desenfrenado. El hombre anda, hermanos, como que le dan rienda suelta. El hombre hace, el hombre desea. El hombre se emborracha, el hombre fuma, el hombre toma, el hombre hace lo que quiere, le pega a la viejita, amenaza a la maestrita, porque el hombre está apartado de Dios. Pero cuando ya Cristo le da vida, los pensamientos del hombre cambian. Cuando Cristo le da vida al hombre, el pensamiento de la mujer cambia. La mujer ya no quiere vivir para el mundo, hoy quiere agradar a Dios. El hombre ya no quiere vivir para el mundo, el hombre quiere agradar a Dios. Por eso dice la Biblia que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Pero da lástima ver esos creyentes que todavía están muertos en delitos y en pecado. No se han podido despojar del pecado. Años de estar en el evangelio, pero no pueden dejar el pecado. No pueden dejar la rebeldía. Todavía están ahí, pero bueno, allá Dios va a tener misericordia de ellos. Y oiga lo que dice el verso 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, aquí le voy a explicar un detalle. La gente, o sea, el cristiano se confunde. Cristo no ha muerto 2 ni ha muerto 3 veces. Él murió una sola vez. Y se entregó una sola vez por el pecador. Él no se ha entregado 2 ni se ha entregado 3 veces. Él se entregó una vez por aquel que no conoce de Él. Él se entregó una vez por aquel que está apartado, que no conoce nada de Dios. Y dice, por eso dice Pablo: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Y entonces es donde los hermanos vienen a interpretar: ay, yo estoy en adulterio porque él murió por mí en la cruz del Calvario. Él murió cuando usted no conocía de Él. Por eso dice el apóstol a los hebreos que hay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Hay de aquel, dice el apóstol a los hebreos, que conociendo la verdad vuelve al pecado.
Entonces la gente se agarra de eso. Es que Él ha muerto por mí, hermano. Yo por eso vivo, hago y deshago. Es más, estamos en la gracia, dicen los hermanos. Es más, vivimos en la gracia, hermanos. Aleluya. No estamos en la ley. Pues porque vivimos en la gracia, debemos de vivir más con temor y temblor. Porque la gracia no es libertinaje. La gracia no es depravación. La gracia es un don que Dios ha dado para la iglesia. Alabado sea Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado, mire cómo es la misericordia de Dios.